Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, no sé de dónde nos mires, pero bienvenido a tu podcast Recrea, donde pues en el enfoque de la rehabilitación emocional, Sí, y en el enfoque también dentro de lo que contempla el programa de los 12 pasos en ese contexto, y por supuesto el crecimiento personal, pues vamos abordando temas diversos, ¿no? Vamos abordando los temas emocionales, de su interés. vamos abordando los temas sentimentales, aunque esto no es una fotonovela ni nada por el estilo, pero pues el caso es que todo aquello que se piensa, si se siente que sirva para un cambio, Sí. es de nuestro interés para tomarlo como un tema y compartirlo contigo. Así Con es ustedes, que con todos nuevamente ustedes. bienvenidos a tu podcast Recrea. Su podcast, Y casi bueno, podcast favorito, señor. y bueno, pues venimos a encontrar el día de hoy que juntamente contigo que buscas transformar de alguna manera tu vida, sanar alguna situación específica, sobre todo emocional, desde dentro, alguna obstáculo emocional y poder conectar con esta progresión que significa el programa de los 12 pasos que como guía de nuestro camino. Sí. Y pues el tema de hoy, pues lo hemos titulado así como Yo puedo solo. Déjenme, ¿no? Déjenme, yo puedo hacerlo. Y le titulamos así, pero le subtitulamos Rompiendo el orgullo y que es lo mismo, deja de huir del acompañamiento. Deja de ¿no? huir de la ayuda, deja de huir del acompañamiento. de la gente. Sí, Sí, eso sí. es todo. Eso. Y pues bueno, estamos a partir de el título de este tema haciéndonos algunas preguntas. Y estas preguntas, pues, ¿cuántas veces no has oído estas preguntas, Jair, verdad? ¿Cuántas veces no has oído como, ¿qué es eso de que tú puedes solo? ¿Qué es eso? Si pudieras ya lo hubieras hecho, ¿no? ¿Cuántas veces te la creíste además, Sí. ¿no? Porque estamos también en lo que muchos, los que saben desde luego, han dado por llamar como la enfermedad del autoengaño, ¿no? Yo le digo un poco más peor, pero ahorita no, porque hay niños. Entonces, Sí. vamos abordando esto a partir de la reflexión de que hay un engaño en la autosuficiencia. Sí. Cuando La trampa del ego. cuando la situación de mirarnos a nosotros mismos es una de las más difíciles, ¿no? Es una de las cosas más duras que hay en la tierra. Por ejemplo, leía una frase que decía que de entre las cosas más duras que hay en la tierra está el diamante, el acero y mirarse a uno mismo, ¿no? Entonces, pues vamos desde ahí, el engaño de la autosuficiencia y decir yo puedo solo, da la impresión de una declaración de fuerza, así, de empuje, de empoderamiento, pero muchas veces es solo como una de tantas de las millones de máscaras que yo uso, ¿no? Porque hay 1000 máscaras, ya lo sabes tú, pero yo se la maté. Yo tengo 1,000,000, ¿no? Y que sirven para ocultar el miedo, sobre todo. Ahí va mi pregunta, la primera pregunta de hoy, de hecho. No sé si este concepto catalogarlo de malo o satanizarlo o algo así. O sea, porque creo yo que sí hay un gran valor en decir, ok, sí puedo solo y sí lo voy a hacer y si quiero y vamos, ¿no? Pero, no sé, es una línea muy delgada, digamos, la autoestima o esas ganas que te dan de seguir a de plano no querer aceptar una situación, ¿no? O no Pues querer sí tienes aceptar mucha el razón a su amigo. en cuanto a que contemples que es algo válido decir yo puedo solo, y que la única diferencia la hace cuando la autosuficiencia no viene de la conciencia. Ok.
porque cuando de manera consciente yo he revisado en mis saberes la forma en la que resuelvo las cosas, donde viene el uso óptimo de los recursos con los que cuente, donde viene el uso eficaz de pues las capacidades que generé a partir de mis habilidades, y donde viene el uso efectivo de mis talentos, pero también de mis apoyos, de quienes están allí para cuando yo flaqueo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, y qué bueno porque lo preguntas, la validez del yo puedo solo, pues tiene un gran valor. Pero cuando estamos bajo la duda, estamos bajo los múltiples intentos por el mismo método de salir de una situación, y nos rebotamos en la pared y no alcanzamos la cima y nos regresan las debilidades. Entonces, el yo puedo solo es una muletilla, es como es como la idea de que no necesito de nadie más cuando ya probé los límites de mis capacidades. Okay. Y es el autoengaño, sí, de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, ¿qué es lo que a una persona como yo lo lleva a pensar que no necesitamos de los demás? ¿Por qué levantar la mano y solicitar ayuda o apoyo me cuesta tanto, ¿no? El orgullo o la autosuficiencia viene de repente a ser un obstáculo, pero viene a ser también como un mecanismo de defensa, sí, para decir que yo no necesito de los demás, para decir que, bueno, déjenme probar de nuevo. Pero el asunto central de esto es que yo mismo, desde el arranque, ya me doy cuenta que voy a fallar, ¿no? Hablábamos el otro día acerca de dos deportes que a mí me llaman la atención. Los he practicado, aunque no de manera continua, y uno de ellos es el tiro con arco. Okay. Y el tiro con arco requiere de la fuerza, por supuesto, física, requiere del control, por supuesto, de los miembros que intervienen en el tiro, de la respiración, de un ejercicio mental que se llama cálculo, y por supuesto, decías tú, del ojo que apunta al blanco, ¿no? Que vendría a tener una combinación entre habilidades, capacidades físicas y mentales de las facultades para dar en el blanco. Sí. Porque en el tiro con arco, si desde el principio no aplicas la fuerza suficiente al estiramiento de la cuerda, no aplicas la precisión en el sujetar la flecha, no aplicas el cálculo en medir la distancia, quizá en la condición momentánea del viento, quizá pues el que vayas a tirar, bueno, a calcular la fuerza con la que sueltas, más bien no, la rapidez con la que sueltas esa cuerda tensa, ¿no? La rapidez con que lo haces. O sea, todos estos factores tienen que ver en que a lo que le has apuntado tenga el tiro certero. Y desde el inicio mismo, en el que estiras la cuerda, en el que calculas la distancia, en el que por la rapidez con la que sueltas,
ya te diste cuenta que no le vas a dar o que sí lo vas a hacer. Y entonces es cuando viene a verse que ya revisaste todo, estas múltiples factores para que puedas acertar. Sí. Y otro de los deportes que platicábamos también, bueno, desde luego fuera del aire, era el golf, ¿verdad? En donde una pelotita tiene que ser insertada durante 18 ocasiones en el hoyo, ¿no? Pero que para eso, pues, viene la destreza, viene la fuerza, viene el cálculo nuevamente, porque el peso de los palos de golf, la forma de la parte donde golpeas la pelotita, lo largo de los palos también. Lo largo de los palos, pero el tamaño de la bola tiene que ver en toda esta intervención de factores en los cuales si tú fallas por 1 milímetro o 2 milímetros el lugar donde vas a golpear la bola con la fuerza, con la rapidez y con la dirección, si falla por 1 milímetro, tú acabas 200 metros lejos del lugar donde pretendías atinar. ¿Y a qué me refiero con este par de deportes y su técnica de aplicación para ser efectivo en ella? A que así es la conducta que ha calculado mal sus capacidades, el tamaño de su voluntad, aquella que ha sobrevalorado el carácter para contenerse y también el que no se ha ejercitado el manejo de la reacción a las emociones, que todos son iniciales, todos son puntos efectivos en el momento en el que antes de decidir actuar, ya me doy cuenta que no va a funcionar. Sí, es una sensación que sabes que va a pasar. E incluso como cuando la gente dice, ay, es que voy a ir y ahí está que me cae mal, ¿no? Y entonces te estás anticipando a que no vas a poder con la situación. No va a suceder. Ajá, que no va a suceder. Y bueno, desde ahí viene, ni siquiera sabes si lo que estás pensando o va a ser o no ser, o sea, estás teniendo una suposición de la circunstancia. Sí, tan solo, pero entonces muchos creímos que la idea de ser fuerte o de parecer, o que es muy diferente. Para parecer hay que mejor ser, ¿no? Ser fuerte es no necesitar a nadie. Pero eso es un engaño, porque la verdad es que la fortaleza real viene de reconocer cuando ya no podemos más y cuando debemos encontrar en la fortaleza la actitud de la humildad para pedir apoyo, ¿no? Para decir, solo no puedo. Hay un ejercicio de retórica, de discurso, que se llama agarrarte de una boya. Y quiere decir que cuando estás hablando frente a un público muy grande, agarres un ancla, te dirijas a los ojos a una persona y entonces le hables directo a ella y continúes tu discurso y le hables directo a él y así. Entonces siento que es mucho como nuestras relaciones, pues las podemos bajar a eso. O sea, hay veces en donde ya sientes que no puedes o sientes que tienes que sacar algo o ocupas una opinión y se lo cuentas a un amigo o se lo cuentas a quien más confianza le tengas. Sí, a alguien que ya quizá haya recorrido el camino y que pueda darte la guía de cómo fue que llegó a donde hoy. O que solo pueda darte escucha, ¿no? Contención. Igual, el acompañamiento, como decíamos, pero fíjate que el orgullo es una de las facetas de la personalidad en cualquiera de todos los seres humanos, pero a veces se usa como un mecanismo de defensa
para no reconocer que tengo miedo de pedir ayuda, que tengo la resistencia a ver que yo no soy capaz de hacer algo por mí mismo. Y en este momento el orgullo como mecanismo de defensa es el peor de los instrumentos que puedes buscar, ¿no? Porque el orgullo puede ser vanidad, pero no solo es eso, a veces puede ser una barrera que nosotros, o bueno, yo si lo utilizo, pues, pienso que puede protegerme del dolor, pienso que puede protegerme del rechazo, de la humillación, cosas en las que no quiero estar porque me provocan dolor, pero solo está evitando que yo me dé cuenta de mis alcances y de que sin acompañamiento hay cosas que yo no puedo lograr. Sí. El orgullo también es una prisión, porque no me deja salir de mi círculo ermitaño, por decirlo de alguna manera, en la que yo no he tenido logros por no buscar llegar con otros. Dice una frase que si caminas solo, irás más rápido, pero si lo haces acompañado, llegarás más lejos. Y bueno, pues esto habla acerca del acompañamiento. Y en el contexto de las cosas que nosotros hablamos de los ámbitos de la rehabilitación, de la recuperación, el orgullo nos impide admitir la vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, precisamente hablando de deportes, no disfruto tanto los deportes de grupo como disfruto los deportes de hacerlo solo, o sea, de uno mismo. Me gusta mucho el box, me gusta mucho las artes marciales, me gusta mucho la natación, ¿no? Cualquier tipo de combate o cualquier competencia como que tenga que ver con uno solo. Porque en los grupos, aparte de que siento que no encajo en la mayoría de las ocasiones, también tiendo mucho a decir, es que este no hace, es que para qué me esfuerzo yo si él no, y es que o sea, pues eso es por falta de integración, ¿no? Ajá, señalo mucho eso y creo que viene de lo mismo. O sea, sí, del orgullo. O sea, estamos partiendo de que el reconocimiento de todas las cosas que yo evalúo en mi persona, que fue el podcast que dedicamos a la autoestima, ¿no? La autoeficacia, el autorreconocimiento, ¿no? La autocompasión, sí. O sea, donde todos los autos intervienen para que se genere una autoestima auténtica, es allí donde radica la diferencia del orgullo, ¿no? Porque una autoestima te brinda la imagen verdadera del valor que tú tienes después de reconocerlo, pero el orgullo está evitando que yo reconozca en mí las debilidades, reconozca en mí los límites a mis capacidades, no incapacidades, sino límites a mis capacidades. Y a que sobrevalore quizá mis alcances. Sí. Entonces, esa es la razón por la que, pues sí vale la pena, en ciertos ámbitos, echar mano del apoyo ajeno, ¿no? Es simplemente vencerlo para dejarse ayudar. Seguir una guía de alguien que ya lo haya pasado, o seguir un programa. Que a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, ¿no? Okay. Pero si ya hay históricamente, ¿no? Históricamente probado el éxito de una manera, ¿para qué le busco de otra? Okay. El agua hervida ya se conoce, el hilo negro no está por descubrirse, ¿no? Sí. Entonces, casi siempre estoy buscando que lo mío sea lo mejor, pero estoy perdiendo el tiempo porque estoy equivocando el camino por pensar que no hay fuerza en el acompañamiento, ¿no? Justo ahí va mi pregunta. ¿Qué le diría a una persona que tiene miedo de
de doblar los brazos, de bajar las defensas, o sea, de pedir ayuda. ¿Qué le diría, no sé si como para exhortarla o motivarla un poquito a que se deje? Mira, no es que se deje. Hay dos conceptos que también luego los tomaremos en cuenta para compartir una plática como esta. Sí. Y los conceptos parecen confundir a las personas. Y los conceptos es la derrota y la rendición. ¿Verdad? ¿Por qué? El estado de derrota de una persona es cuando no has podido combatir contra un obstáculo, contra un enemigo, y siempre te acabas en la lona. Pero no te rindes. Entonces ya estás en la lona, pero tú te levantas así todo moqueteado, todo lleno de sangre, todo mareado, todo, diría mi mamá que no decía grosero, dado al cuas, ¿no? Pero quieres a la fuerza seguir enfrentando al que ya por descontado te tiene derrotado, ¿no? Porque tiene mayor fuerza, porque tiene mayor peso, porque es más hábil que tú, porque tiene una técnica depurada, porque ya te dolió, ya te dio donde te duele, y no te dejas vencer. Entonces el orgullo, el enemigo te derriba, pero el orgullo te levanta, ¿no? Sí. Pero cuando reconociendo el límite de mi capacidad, como decía yo anteriormente, llega un momento en el que hay que levantar las manos, en el que hay que soltar las armas y blandir la bandera blanca, ¿no? Y decir, pues no voy a poder contigo, ¿para qué sigo batallando, no? Entonces, ese sería como el punto de inflexión, o más bien de reflexión, de aceptación, de admisión, para cualquiera que sigue batallando sin tener la posibilidad de triunfo. La diferencia entre la derrota y la rendición. Y bueno, esto de yo puedo solo, cuando estoy acostumbrado a decirlo, estoy huyendo del acompañamiento, estoy huyendo de los lugares iluminados, sigo manteniéndome en el rincón de la oscuridad, donde pues ahí no viene ningún beneficio, ¿verdad? Sí. Ya pensar que yo deba ir a un grupo, solicitar el consejo de una persona que ya pasó por allí, o de un poder superior, pues está dándome la idea de que yo soy un incapaz, o de que yo no puedo solo. Y hay mucha diferencia entre esas dos cosas, porque si yo me dejo acompañar, me dejo guiar, escucho sugerencias de alguien que ya ha pasado por lo mismo, voy a encontrar la manera como si lo logró alguien. Entonces ese es el acompañamiento y esa es la diferencia entre admitir, entre rendirse y entre reconocer, yo no puedo solo. Esa es la única diferencia que hay, pero una cosa te hace mantenerte en un sitio donde estás en la derrota, y otra te lleva a cumplir, no que llegues a donde vas, pero que un solo paso ya te sacó de donde estabas. Esas son las sugerencias que hay, por supuesto, probadas desde mi experiencia. Y bueno, realmente nadie se salva solo, pero tampoco estás solo para salvarte, ¿no? Es importante reconocer que es momento de romper el ciclo, dejar de huir de ese acompañamiento, vencer el orgullo y pues más bien dejar de esconderse detrás de él, ¿no? Sí. Reconocer que en el camino se camina mejor acompañado, como ya lo dije hace un ratito, y que podemos venir a, como decías tú,
llamar a alguien en que tengamos confianza, porque no a todos los foros hay que platicarle nuestras incapacidades o nuestros límites, Nuestros miedos. porque hay alguien que puede aprovecharse de ello, Sí. porque hay alguien que puede hacerte hasta bullying, porque hay alguien que te agarra de puerquito, ¿no? Y va a pasar, digo, en el trayecto, en la vida, a mí siempre me regañan porque quizá no veía como la malicia en las personas. No quiero decir que yo sea como de un corazón así súper puro, pero mi visión ante la gente que se presentaba ante mí, quizá era noble, ¿no? He aprendido a dejarlo poco a poco y me ha costado trabajo, pero igual siento que si nunca hubiera confiado, pues no me hubiera enterado jamás de que no en toda la gente se debe acercar uno o bueno, que no toda la gente va a venir con las mejores intenciones, ¿no? Sí, claro, pero la idea, y sobre todo para aquellos que nos hacen el favor de tener atención con nuestros temas, es que el yo puedo solo no aplica para todas las ocasiones. Sí. El que acercarse a alguien de confianza o acercarse a un grupo, buscar una terapia, pues puede ser algo alternativo que nos ayude a salir del estancamiento emocional, ¿no? Y bueno, una última recomendación es que a partir de la sinceridad, nosotros, o bueno, yo en el caso mío, pero tú en el caso tuyo, pues escribas una carta. Cuando nosotros escribimos las cosas que nos afligen, estamos dejando a través de la escritura con la pluma desenredarse los sentimientos, las emociones y encontrar un orden de ideas que nos dirija hacia donde el camino está iluminado y podemos ir por lo recto. Entonces, bueno, si este tema ha sido algo que te resuena, algo que hace clic con una situación tuya o que mires que alguien sería candidato a escucharlo, pues te pido que tú nos recomiendes y también te pido pues que nos veamos en el siguiente episodio de tu podcast Recrea, donde abordamos los temas que a los demás les cuesta trabajo, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues no nos despedimos, ningún adiós, nos vemos próximamente. Hasta luego, nos vemos.